Bienvenidos hermanos al tercer domingo de Pascua, el misterio pascual de Cristo. Agradecemos que nos acompañen en esta lectura del tercer domingo de Pascua con San Óscar Arnulfo Romero en la homilía del 9 de abril de 1978. Lectura del día, Hechos 2 del 22 al 28, Primera de Pedro 7, 17 al 21 y Lucas 24, del 13 al 35. ¿Por qué lo llamamos misterio pascual? En primer lugar, porque esta obra la realizó Cristo en un ambiente de Pascua. Fue una Pascua a la que Cristo llamó su hora. Se acerca mi hora, la hora en que el Hijo del Hombre será glorificado. Y cuando llegó la hora, manda a sus discípulos a preparar la Pascua en Jerusalén. En segundo lugar, se llama pascual porque Juan Bautista lo presentó al mundo llamándolo el Cordero de Dios. Este es el Cordero que se inmola en la Pascua, aquel jueves santo. Cristo con sus discípulos comía un corderito, pero él estaba pensando que ese Cordero ya iba a terminar su misión. Mañana, Viernes Santo, seré yo, colgado en una cruz, el Cordero sangriento que quita los pecados del mundo, Cordero Pascual. En tercer lugar, se llama este misterio de la redención el misterio pascual, porque aquella cena del Jueves Santo sirvió a Cristo para empalmar la Pascua del Viejo Testamento con la Pascua de los cristianos. Cada vez que celebramos la misa, lo hacemos sobre el altar de la Pascua y cumplimos con el mandato del Señor: hagan esto en memoria mía. La misa de cada domingo es el sacrificio de Cristo, es la cena del Señor, haciéndose Pascua en todas las circunstancias de la vida. Para reflexionar hacia una espiritualidad de la Pascua. La Santa Misa es la celebración de nuestra adhesión a Cristo. En ella se proclama la palabra para que conozcamos y asumamos su voluntad, y se hace actual la entrega de la vida del Señor para nuestra redención. Finalmente, nos comparte su cuerpo y su sangre. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Tomad y comer todos de él. Tomad y beber todos de él. ¿Vivimos la Santa Misa como la Pascua de Cristo? Participamos de la misa pascual de Cristo como una obligación o como respuesta a la invitación del Señor. El culmen de la participación en la cena pascual de Cristo es comulgar su cuerpo y sangre. ¿Comulgamos? ¿No comulgamos? ¿Por qué motivo no lo hacemos? Hay un crecimiento espiritual con nuestra activa participación en el banquete pascual de Cristo. ¿Podemos afirmar que nuestra vida cristiana es una Pascua continua, impulsada por la presencia del Espíritu Santo? ¿Qué podemos hacer para comprender y aprovechar de la mejor manera el misterio de la misa pascual de nuestro Señor? ¿Qué significa para los cristianos la Pascua que Cristo nos dejó? La Pascua cristiana tiene estas tres características. Una Pascua que es causa de nuestra salvación, una Pascua liberadora, una Pascua sacramental, signos que ahora encierran y ocultan realidades divinas que no vemos. Eso es lo sacramental. Pascua eclesial, Pascua comunitaria, Pascua que no la tiene que vivir individualmente cada hombre, sino en pueblo, en comunidad. Una Pascua liberadora. ¿Liberados de qué y cómo? Lo recuerda San Pedro en la primera lectura, rompiendo las ataduras de la muerte. O cuando dice: os rescataron,
Ya sabéis ¿de qué os rescataron? De un proceder inútil recibido de vuestros padres, no con bienes efímeros, con oro o plata, sino a precio de sangre de Cristo. Esta es la redención, la liberación, un rescate que no se compra con oro ni plata. La verdadera liberación viene de la acción pascual de Cristo, no de interpretaciones humanas plagadas de ideologías políticas, parcializadas e interesadas. Es lo que nos narra el Evangelio de este día en el versículo 21. La verdadera liberación es la que Cristo explicó a los discípulos de Emaús. para reflexionar. La espiritualidad de la liberación, redención, tiene el camino ya abierto. La pasión y resurrección del Señor. Es el camino que tiene que seguir todo cristiano que desea participar de la salvación. Requiere conversión continua A la luz de la palabra de Cristo y del testimonio de su propia vida. Yo soy el camino, la verdad y la vida. El Señor Jesucristo ha hecho lo suyo. A nosotros nos toca hacer lo nuestro con la colaboración del Espíritu Santo. Nuestra redención o liberación está sellada por la sangre del Hijo de Dios. ¿Cómo expresamos esa entrega? ¿Valoramos el sacrificio de Cristo? ¿Sabemos valorarnos? A la luz del apóstol Pedro, ¿nos estamos limpiando del proceder inútil, heredado y aprendido? Iluminados por el Evangelio de este día, ¿somos discípulos de la enseñanza de Cristo o discípulos de ideologías de este mundo? Una Pascua sacramental. Decimos que la Pascua nuestra es una Pascua sacramental. ¿Qué es un sacramento? Es una señal sensible que oculta una gracia invisible. Vamos a recibir la comunión, un sacramento. Siento sabor de pan, pero mi fe descubre que en ese signo del pan está presente Cristo. Esto quiere decir, hermanos, que toda aquella fuerza liberadora de Cristo en el Calvario, resucitando y subiendo al cielo, está con esta iglesia. Todo aquel que viene a misa con una fe y una esperanza de apoyar en Cristo sus problemas, siente que Cristo resucitado y glorioso vive aquí en esta iglesia, que sigue perdonando, sigue triunfando sobre la muerte, está trabajando la gran liberación de los hombres. Con los discípulos de Emaús, en el Evangelio de hoy, Jesús debió hacer un gesto tan divino al partir el pan que los discípulos lo reconocieron. Entonces desapareció y hacen el comentario: ¿que no ardía nuestro corazón cuando íbamos con él y nos iba platicando por el camino? Para reflexionar, la fe del cristiano debe ser en esperanza. Hemos de confiar en el testimonio de sus discípulos y apóstoles, que tuvieron la dicha de verlo resucitado. Por eso leemos los evangelios y las cartas apostólicas. Nuestra espiritualidad se alimenta de los sacramentos, cuya eficacia viene del que, resucitando, vive para siempre. Como si esto fuera poco, en Pentecostés derrama el Espíritu Santo para fortalecer la misión de los 12 en la predicación del reino de Dios, con palabras y milagros. La participación en el sacramento de la Santa Misa es un encuentro con Cristo resucitado. ¿Qué es de nuestra participación en el sacramento de la confesión, donde se actualiza el perdón de los pecados? La comunión del cuerpo de Cristo, el Cordero que quita el pecado del mundo, acrecienta nuestra unión con Él. Una Pascua comunitaria. Por eso, hermanos, una tercera nota de nuestra Pascua es que es comunitaria.
Moisés dio la orden de celebrar la fiesta en familia. Y si esta era pequeña, invitar a los vecinos para comer el cordero. Pues este sentido comunitario es el que yo veo desde el principio de la primera lectura. Pedro está con los 11. Por eso, hermanos, también sientan la Pascua como una familia. Sientan su misa del domingo así como están ahora. Yo los miro felices y contentos, sentados en esas bancas, como si fueran una sola familia de Dios, escuchando de su humilde mensajero el mensaje del Padre. Para reflexionar, el Espíritu de Cristo se vive comunitariamente. Comunidad es la familia, tanto como los grupos cristianos, creciendo bajo la experiencia del amor al estilo del Señor. Es una cultura que tiende al individualismo. No deja de ser peligroso contaminar de dicha práctica la vivencia cristiana. Aíslan los videojuegos, el uso del teléfono, el trabajo en una computadora personal. Urge romper con tales prácticas que alejan a los seres humanos entre sí. La casa es hotel o más bien un hogar. Hogar viene de hoguera, lugar donde hay calor humano basado en el amor. Se practica y cultiva el diálogo. Se cultiva la presencia de Dios. Se fortalecen mutuamente. Se cultiva la alegría pura y cristalina. El grupo cristiano trabaja la comunidad, de tal modo que sea lo que debe ser, una comunidad de salvación. Cada uno va a misa o más bien hay una participación comunitaria en la celebración de la Pascua de Cristo. La celebración de la misa fortalece la comunión entre los miembros de la familia y de los que componen los grupos cristianos. Que todos sean uno, como tú, Padre, y yo somos uno, dice el Señor. Muchas gracias por haber estado con nosotros en esta reflexión y lectura de la homilía del San Romero de las Américas el día 9 de abril de 1988 en el Misterio Pascual de Cristo. Los esperamos en una siguiente oportunidad. Que Dios los bendiga en este tercer domingo de Pascua. Paz y bien.